Bueno, hermanos, vamos a iniciar de una vez. Vamos a iniciar orando e iniciamos con esta sesión número 5. Padre, te amo, Señor. Gracias por permitirnos estar en este día, Señor, estudiando el libro de Hebreos. Te pedimos para que sea, Señor, tú edificándonos por medio, Señor, de esta lectura y de esta profundización de estos versículos. También te doy gracias por todos los hermanos que conectan, Señor, de diferentes lugares, y te pedimos, Señor, para que sea, Señor, tú dándonos entendimiento para profundizar, Señor, y finalizar este capítulo número 3. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy finalizamos el capítulo número 3 del libro de Hebreos. Realizo como una introducción de lo que hemos estado hablando, ¿sí? Estuvimos hablando, hicimos como un pequeño inicio de la parte que habla que Cristo es nuestro reposo. Entonces lo que se está viendo en esta porción es como, primero haciendo como una comparación de lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y cómo estuvo vagando por el desierto 40 años en una distancia que realmente podría recorrer en días, y era porque Dios estaba llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento, pero el pueblo de Israel era un pueblo, esa generación que salió de Egipto, era un pueblo contumaz, rebelde, que no obedecía los mandamientos de Dios. Por tal motivo, vagaron 40 años en el desierto mientras sus hijos fueron levantados en todas esas instrucciones de la ley, y fueron esos hijos quienes realmente ingresaron a Canaán. Y Canaán es visto como el reposo del pueblo de Israel. Y a lo largo de la historia, ¿cierto? En la parte de la interpretación de este evento, también habla que este evento de salir de Egipto, de estar en esa parte del éxodo por 40 años, ¿cierto? Y llegar a Canaán, también tipifica realmente el entendimiento de la vida cristiana, y es que nosotros encontramos nuestro reposo, y ese verdadero reposo está en Cristo. Realmente, cuando entremos al capítulo 4, vamos a ver el entendimiento que le da el escritor de Hebreos con respecto a esta línea que viene desde el capítulo 3, y después lo vamos a ver con el capítulo 4. Entonces, debemos tener un entendimiento claro de esto, porque primero está hablando que era este pueblo el cual en el desierto se llamaba al arrepentimiento, y por tal motivo, como esa generación que salió de Egipto no se quiso arrepentir, por tal motivo todos ellos murieron en el desierto, y solamente algunos de ellos que sí creyeron entraron juntamente con esta generación que se levantaba después de ellos a Canaán, que era la tierra prometida, la tierra donde ellos esperaban ese descanso y ese reposo. El escritor de Hebreos realiza este llamado en el capítulo 3. Recordemos que son judíos, dando a entender que se está llamando a que vengan a Cristo, se están llamando a que vengan al arrepentimiento. Cristo es el verdadero Mesías, eran aquellos que esperaban, y que no sucediera como sucedió con esta generación que salió de Egipto, que por su rebeldía murieron todos en el desierto. Y la comparación que hace aquí es, Dios está haciendo un llamado, Dios está hablando, Dios ya habló, vengan a Cristo y no sean duros de corazón. Entonces, eso era como lo que veníamos hablando desde hace 8 días, y continuamos con el versículo 12 y 13, dice así: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque algo con lo que se compara la generación que murió en el desierto y vagó por 40 años fue porque era una generación incrédula. No creyó lo que Dios podía hacer. De hecho, cuando llegaron a poseer a Canaán, tuvieron temor de lo que vieron sus ojos, de las murallas, de los gigantes, y por tal motivo esa generación estuvo 40 años. Entonces aquí lo que está hablando es eso, que analicemos, y es algo que todo creyente tiene que estar haciendo, analizando si en su corazón hay incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque la incredulidad es pecado. No creer en Dios es visto como pecado en la Biblia. Entonces el versículo 13 lo que habla es que antes lo que deben hacer todos los creyentes es estarse exhortando unos a otros, guiándose, dirigiéndose
dirigiéndose en medio de diferentes situaciones con el fin que no nos dejemos engañar por el pecado. Vamos a mirar acá unos comentarios. Tanto de Calvino como de Kistemaker. Dice, debemos pues encararnos a este peligro su debido tiempo, porque está cerca de todos nosotros y nada hay tan fácil como el ser engañados. Y de este error viene a la larga la dureza del corazón. De aquí vemos cuán necesario es para nosotros el ser despertados por el insensante aguijón de las exhortaciones. Por eso la importancia que los creyentes nos estemos congregando todos los domingos. Es que el domingo no es una opción. De hecho, congregarse el domingo es un mandamiento. Opción no es un mandamiento. Y de hecho, si no nos congregamos, estaremos desobedeciendo también a Dios. Y todo lo que está hablando acá con respecto a esto es que el creyente tiene que estarse exhortando a través de la escritura, a través de la palabra. Es a través de la palabra que las personas son alentadas. Martin Lloyd-Jones decía que él todos los domingos tenía que hablar del evangelio porque las personas salían y se les olvidaba y por tal motivo al siguiente domingo él tenía que volvérselos a repetir. Los creyentes todo el tiempo hay que estarlos confrontando también con el evangelio, exhortándolos con el mensaje de salvación, guiándolos a través de la escritura. Porque el engaño abunda en este mundo. Y lo que vemos comparándolo, porque todos estos versículos es comparando con lo que pasaba con el pueblo de Israel en el desierto, estaban incrédulos, tenían incredulidad, vivían en un engaño, y por su engaño, por su corazón pecaminoso, fue que realmente no querían ir a Canaán, sino que antes se querían devolver, era Egipto. Entonces, así lo que dice aquí Calvino es muy cierto. Cuán necesario es para nosotros el ser despertados por el incesante aguijón de las exhortaciones, y no solamente a través de la palabra, sino buenos hermanos en la fe, que a través de la palabra y a través de la dirección nos exhorten a caminar en la fe y estén también examinando muchas cosas que nosotros no esté de acuerdo a la piedad. Kistemaker dice con respecto a estos versículos, dice, por consiguiente, para los cristianos la experiencia de los israelitas rebeldes debe servir como una advertencia que no debe ser tomada a la ligera, porque es que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Era parte de esa congregación que Dios había sacado de Egipto y tenía un propósito con ellos. No obstante, no todos los israelitas iban a ser salvos. Ya lo hemos hablado. No todos los israelitas fueron salvos a lo largo de la historia, solamente aquellos que fueron elegidos, el remanente. También no todo el que asiste a una iglesia ha llegado a Cristo. Eso también lo debemos entender. Y es una advertencia también para nosotros, para todos los creyentes. Por eso nosotros tenemos que estar analizando nuestro corazón y revisando también si nosotros estamos en la fe. Porque no todo el que llega a una iglesia ha llegado a Cristo. No todo el que sirve un ministerio realmente es un verdadero creyente. Por eso es que vemos tantos casos de apostasía en la actualidad. Por eso nosotros no podemos tomar a la ligera esa advertencia. Esa advertencia no solamente era para el pueblo de Israel en esa generación, sino que es una advertencia para todos los creyentes. Los cristianos deben examinarse concienzudamente a sí mismos y los unos a los otros para ver si hay alguno que tenga un corazón malvado e incrédulo. Una de las grandes realidades que debe tener todo creyente es entender que es un pecador y que su corazón es muy engañoso y por tal motivo debe estar examinando su corazón diariamente. John Newton, el escritor de este coro tan cantado dentro de las iglesias reformadas a lo largo de la historia, Sublime Gracia, él mismo decía que a lo largo de la historia él empezó a perder a lo largo de su vida, al final de su vida él empezó a perder la memoria, y él mismo dijo, lo único que sé es que soy un pecador y que Cristo es mi Salvador. Él dice, se me están olvidando muchas cosas, pero recuerdo todavía que soy un pecador y que Cristo es mi Salvador. Y entonces hasta el final de nuestras vidas el creyente tiene que estar observando su corazón y hasta el final de su vida tiene que estar analizando su corazón y mortificando el pecado. El escritor de Hebreos sabe a partir de las escrituras que el abandono de Dios tiene su origen, desarrollo e ímpetu en la incredulidad. ¿Por qué esta generación vagó 40 años en el desierto? Por su incredulidad, por su corazón duro. Aquí es la gran diferencia de pronto con los arminianos, que los arminianos creen que uno es capaz de
ablandar el corazón. No, lo que puede hacer una persona es endurecer más su corazón, pero ninguno de nosotros somos capaces de ablandar nuestro corazón. Así que esta generación veía los milagros, veía las señales, y en lugar de llegar a Dios y de ser obedientes, cada vez más eran más duros de corazón. Toda esa generación incrédula murió en el desierto. La incredulidad caracterizada por la desconfianza y el escepticismo se expresa primeramente en desobediencia, ya que a su vez resulta en apostasía. Quiere decir que muchas personas, así de la misma forma como sucedió con el pueblo de Israel, pueden ser parte de la congregación de aquellos que reciben la palabra, reciben todo, y ser personas que están ahí, pero son incrédulos y su corazón es duro. Por eso de lo que yo les he dicho, muchas personas podrán llegar a la iglesia, pero no muchos han llegado a Cristo. Y pueden recibir domingo a domingo la palabra, pueden ser exhortados, y en lugar de que su corazón sea blande, cada vez más su corazón se endurece. Y por eso es que a la larga muchos apostatan de la fe y se apartan y empiezan a vivir una vida pecaminosa, pero religiosa. O sea, vivo pecaminosamente, pero aún tengo mi deber religioso. Y eso es lo peor, eso es la apostasía. Tratar de mezclar la verdad con la mentira y hacer medias verdades. Entonces, estos últimos versículos son una advertencia a tanto los judíos de la generación del escritor de Hebreos, como también para nosotros, en donde tenemos que tener cuidado también de nuestras vidas. Estar analizando nuestro corazón, en mirar si de verdad estamos escuchando la voz de Dios y si de verdad venimos a Cristo. El hermanito Juan Goyeneche dice, 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 a 7, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Sí, y eso iba como de acuerdo a los versículos, el anterior, el 12 y el 13. Sí, es claro que igual hay que entender que la exigencia está, ¿sí? Dios siempre hace su exigencia, o sea, Dios exige siempre desde el inicio, solamente podrán venir a Él aquellos en que el Espíritu Santo obre en sus vidas, ¿sí? Para el ser humano es imposible ablandar su corazón. Antes, lo que nosotros hacemos es endurecerlo cada vez más. Solamente es por medio de la obra de Dios. Pero el llamado está, eso lo hablamos hace 8 días, el llamado está, Dios siempre va a llamar al arrepentimiento a todas las personas y se llama a toda la humanidad al arrepentimiento, pero solamente vendrán aquellos que Dios le ha dado la capacidad de venir a Él. Pero la exigencia, el llamado, por eso es que nosotros le predicamos el evangelio a todos. Y aquí lo que está haciendo el escritor de Hebreos, él está diciendo a todos es que deben venir, deben arrepentirse, no deben de ser testarudos, deben creer. Pero sabemos que aún Pablo en otras cartas dice que muchos de los judíos no estaban llegando al evangelio. De hecho, estaban ciegos, era como un velo. Estaban entenebrecidos, tienen la palabra, pero no entienden ni tienen un entendimiento claro de que Jesús es el Mesías. Pablo muchas veces habla de eso. Nosotros podemos predicarle a muchas personas, pero debemos entender que es Dios el que obra en ello. Nosotros solamente debemos llevar la palabra al oído y Dios es el que la lleva al corazón. Y eso es un obrar. Hay veces uno se frustra porque personas no llegan y por qué está así, por qué no. No, uno solamente debe ser un mensajero, predicar, hacer la labor, y es Dios quien se encarga de llevarla al corazón. 14 al 15 dice, ¿alguien quiere decir algo? Hacer un aporte con respecto a esta primera parte. Listo. Versículo 14 al 15 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Quiere decir que ahí también podríamos hablar de lo que llama la perseverancia de los santos. Muchos podrán ser parte de nosotros, pero no eran de nosotros. Muchos podrán ser parte de la iglesia visible, pero no pertenecer a la iglesia invisible. Por eso es que vemos el fenómeno de las mega iglesias, y también puede suceder aún dentro de las iglesias reformadas. Muchos podrán estar ahí y nunca haber nacido de nuevo. Solamente que dentro de las iglesias bíblicas, por lo general, la exhortación al arrepentimiento es más constante. Y eso suele, por lo general, ser un filtro, pero puede suceder. Solamente aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Solamente aquellos que perseveren
y sigan hasta el fin son los que van a ser salvos. Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quiere decir que nosotros le hablamos de Dios a todos y hacemos el llamado a que vengan, se arrepientan, porque hoy se está predicando ser hijo de Dios sin arrepentimiento, pero es que eso no existe. El arrepentimiento va muy ligado a ser hijo de Dios. O sea, yo no puedo ser hijo de Dios si no me arrepiento realmente, si no me arrepiento del corazón. Y el llamado se hace ahí, lo que está haciendo es un llamado y dice, vengan, no endurezcan su corazón, es Dios mismo el que está hablando. No endurezcan su corazón como se endurecieron aquella generación que vagó por el desierto 40 años. Dice, y fue una provocación a Dios, porque realmente lo que Dios más aborrece es el pecado. Y la incredulidad de esa generación, vemos constantemente cuando leemos Éxodo, ¿cierto? Deuteronomio, Levítico, la dureza de esa generación que todo el tiempo estaba reclamándole a Moisés, que todo el tiempo estaba renegando contra Moisés, que todo el tiempo estaba queriendo volver a Egipto, veía los milagros, veía las señales, pero en lugar de ablandar su corazón, cada vez más eran más duros. Ellos murieron y fueron sus hijos, juntamente con otros de esa generación, que entraron a Canaán. Calvino dice, el escritor los elogia por haber principiado bien, o sea, por haber iniciado bien, mas para que no se entregasen a desmanes carnales bajo el pretexto de la gracia recibida, les indica la necesidad de perseverar. Pues muchos, habiendo comenzado solamente en el Evangelio, no piensan en progresar, como si ya hubieran alcanzado la cúspide. Así es como ellos no únicamente se detienen a mitad de la carrera, sino que cerca ya del alcanzar la salida se desvían por otro camino. Muchos podrán profesar seguir a Cristo y se van a quedar a mitad de la carrera. Eso puede pasar y ha pasado. Uno en la vida cristiana conoce gente que entra y sale. Personas que eran amigos de uno cercano, ya no los ve uno, ya no hacen parte de la comunidad, se va a quedar. Sebas, hablar? No le escucho ahí, no se escucha bien. Sebas. No se le escucha. Yo creo que le va a tocar. Listo. Entonces, el verdadero creyente persevera hasta el final. Uno, como líder espiritual, uno no sabe quién es creyente o quién no es creyente, ¿cierto? Uno ve ciertos frutos y todo eso, pero en ocasiones hay personas que pueden tener apariencia de piedad de una forma muy profunda, ¿cierto? Y realmente no haber nacido de nuevo. Aún hasta el más famoso predicador puede ser aún engañado por una persona que tenga apariencia de piedad y manifieste tener muchas cosas y no haber nacido de nuevo, como sucedía con los judíos. Como yo muchas veces los he dicho cuando estudiamos Romanos, un judío era una persona que se comportaba hasta mejor que un cristiano. No se perdía una reunión, diezmaba todo, practicaba todo, hacía todas las oraciones, trataba de comportarse moralmente, pero eran pecadores en su interior y van directamente al infierno. Por tal motivo, uno solamente como líder espiritual que lo que tiene que hacer la exhortación a todos, porque hay muchas personas que llegan a la iglesia, también hay que llamarlos a que lleguen a Cristo. Y es lo mismo que pasaba con el pueblo judío. Solamente tienen que perseverar, los que perseveren hasta el final son los que van a ser salvos. Por eso los puritanos eran muy fuertes a hacer el llamado todo el tiempo a su propia congregación y pedían que se examinasen, que de verdad miraran si estaban en Cristo, si de verdad se habían arrepentido y llegasen a Cristo. Y mucho más también las personas que nacen dentro de las iglesias, la generación de nuestros hijos también. Hay que llevarlos a Cristo, que ellos también sepan que son pecadores y que necesitan de un Salvador. Kistemaker dice, ¿qué quiere dar a entender el escritor cuando dice, si nos aferramos firmemente hasta el fin a la confianza que teníamos al principio? John Albert Wenger dice, acertadamente el cristiano, hasta no haber sido perfeccionado, se considera un principiante. Esta confianza es la continua adhesión a Cristo en fe. Mientras nuestra fe en Cristo será el fundamento de todo, estamos a salvo y seguros como miembros de la casa de Dios. O sea, siempre el creyente persevera hasta el final.
El creyente tiene que estar mortificando su pecado hasta el último día de su vida. Hoy pareciera que solamente se está enseñando, listo, usted es salvo por gracia y ya, y la gente puede seguir normal y creen que el arrepentimiento es algo fácil. Uno de los grandes problemas es que la gente cree que el arrepentimiento es algo fácil, cuando el arrepentimiento es algo que solamente viene de Dios. Y cuando uno de verdad sí arrepiente, es un cambio de dirección. A veces vemos el arrepentimiento como cualquier cosa, le pecamos, listo, Dios, pero ese es el problema de por qué estamos viendo tanta degradación dentro de la iglesia protestante en el mundo, porque no hay verdaderos arrepentimientos, porque cada vez más se va suavizando la palabra, aún dentro de las iglesias reformadas también, hermanos. Entonces es eso que donde debemos analizarnos, y esa exhortación que se hace ahí también es para todos nosotros. ¿Alguien quiere decir algo? Sebastián quería decir algo, pero no sé si ya arregló el micrófono, Sebastián. ¿O alguien quiere hacer un aporte? Igual estos últimos versículos del capítulo 3, antes de entrar al 4, es como una exhortación. ¿Quiere decir algo? Jorge. Oye, ¿cómo está, Pastor Carlos y hermanos? ¿Cómo vamos? ¿Me escucha bien ahí? Sí, señor, me escucho muy bien. No, Pastor Carlos, pues para comentar, bueno, en los versículos anteriores también hacer un aporte. Vemos que la importancia que le da el escritor el tema de ese pecado tan grave que es la incredulidad, que vemos que dice que cada día, todos nosotros como hermanos debemos estar exhortándonos, no cada domingo, sino cada día, o sea, tenemos que estar siempre allí porque en eso también se basa ser perseverantes también en el amor y demostrar ese amor a los hermanos cuando tú ves que obviamente no es malo, cuando uno es el que está normal y también viene un hermano a decirle que también está pecando, pues, también escucharlo y tener ese corazón, no como el corazón de esos israelitas de cierran de corazón puro. Entonces, obviamente Bien. Ahí se le escuchó un poquitico como con interrupción, pero sí. De hecho, les comento, hace unos días... Sí. Y recibir esa... Sí, es que le escucho como con mucha interrupción, Jorge. Pero ya le entendí bien todo lo que estaba diciendo. De hecho, hace unos días me estaba leyendo un libro de estos que publica esta página, El Legado Bautista. Son libros buenos, ¿cierto? Libros de diferentes temas que hablan sobre este señor Jeremías Kerch, que después de mucha importancia histórica dentro de los bautistas, y estaban hablando de ese tema, ¿cierto? Cómo ellos manejaban la amonestación en las primeras iglesias bautistas, ¿cierto? Cómo la amonestación era vista necesaria para tratar diferentes temas, ¿cierto? Es que a veces hemos visto como la amonestación de la disciplina como solamente para regañar. De hecho, entre la iglesia carismática a veces se manejaba mucho así, como para regaño. Y la gente le da miedo que le dijeran algo porque parecía que en todo tiempo es para regañar, ¿no? Pero también es para dirigir e instruir. De hecho, hablaba dentro de ese libro que ellos utilizaban días durante la semana que se reunían con los hermanos y traía consolación, exhortación, pero también cuando era para amonestar, era algo que se debía hacer constantemente. Y la amonestación hace parte de la iglesia, solamente que hoy en día no se practica mucho y se debe amonestar, tanto desde el púlpito, pero también en muchas ocasiones personalmente, reuniéndose con los hermanos, trayendo una palabra de consuelo, pero también en muchas ocasiones dirección de ciertas cosas que de pronto no están bien a la luz de la palabra y se debe corregir. Y lo que dice Jorge es muy cierto, aún entre los hermanos también se debe amonestar. Versículo 16 al 17, dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces, aquí viene lo mismo que venimos hablando, ¿sí? Ellos habían escuchado
la palabra de Dios, les fue entregado la ley. La ley también es una bendición, ¿sí? La ley como pacto de obras es una maldición, pero la ley para el creyente dentro del pacto de gracia es una bendición. Por eso es que leemos a los salmistas cuando se deleitan la ley de Dios, ¿cierto? Ellos habían escuchado el mensaje de Dios, ellos habían escuchado la palabra de Dios y ellos habían visto los milagros, habían visto las señales, habían visto todo lo que sucedía, todos los días veían una nube al frente de ellos y en las noches una columna de humo, todos los días veían cómo venían y caía maná, también cómo venían codornices, la forma milagrosa como Dios lo sustentaba en medio de ese peregrinar por el desierto, pero habiéndolo oído a Dios y viendo todo eso, le provocaron, porque cada vez más su corazón era endurecido. Nosotros somos expertos para endurecernos cada vez más, sino es por la misericordia de Dios que ablanda nuestro corazón. ¿Cuál es la bendición del creyente? La más grande bendición del creyente es que Dios detenga la maldad de nuestro corazón, detenga el deleite que nosotros tenemos hacia el pecado. Bendición más grande que nosotros tenemos es que Dios nos discipline también para que el pecado sea detenido en nosotros y para que cada vez más anhelemos a Dios. Lo más grande, la más grande maldición hacia una persona es que Dios deje que las personas sigan endureciéndose su corazón y siguen envolviéndose en su maldad. Y aquí, ¿qué dice? Aquellos que lo provocaron no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Esa generación que todo lo criticaba, que todo el tiempo se quería estar volviendo a Egipto, que todo tiempo cuestionaba lo de Moisés, esa generación fueron los que provocaron a Dios. Ahí está hablando el escritor de Hebreo. Esa generación provocaron a Dios porque Dios aborrece la incredulidad. Dios hacía el llamado y Dios, por ser Dios, Él hace llamado a la humanidad a que vengan, ve sus milagros y a pesar de ellos son culpables de no ser capaces de venir a Dios. Dice, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, porque es claro al ver que Dios estaba disgustado con aquella generación, por pecadores, por incrédulos. Por tal motivo vagaron y era necesario Dios hacer los procesos lentos y los hijos de ellos fueron levantados en medio de la ley, en medio de los milagros, en medio de las señales, y esa generación fue la que entró a Canaán. Mientras tanto, toda esa generación cayó en el desierto por su rebeldía. ¿Alguien quiere decir algo? Listo. Sebastián, ¿cierto que usted quería decir algo ahorita? Es que no sé si fue que le encendió el micrófono o algo así. Bueno, ¿qué dice Calvino con respecto a esto? Dice, el apóstol menciona esto para modificar lo que David había expresado con más severidad, con el fin de que sepamos que la palabra se predica a todos con este objeto, que todos la obedezcan igualmente, y que sepamos también que todo el pueblo fue condenado justamente por incredulidad, cuando el cuerpo fue roto y mutilado por la apostasía de toda aquella generación, que era una generación rebelde. Cómo Dios se les manifiesta en medio de una montaña y mientras Moisés subía, ellos ya estaban creando otro ídolo, o sea, una generación perversa e incrédula. Toda esa generación murió en el desierto. Solamente algunos de ellos, como Josué, como Caleb, entraron a Canaán. Pero una generación apóstata. Y como yo les digo, también puede suceder hoy en día dentro de las iglesias, porque el llamado es para todos y se debe llamar al arrepentimiento aún dentro de la iglesia. Kistemaker dice, ¿habría mejorado la conducta de los israelitas a lo largo de los 40 años? La respuesta a esta pregunta está en Éxodo y en Números. Éxodo 17 relata la primera rebelión al principio del periodo de los 40 años. Y Números 25 registra el afrentoso pecado de inmoralidad al fin de dicho periodo. O sea, esa generación, en lugar de crecer, cada vez era más dura. En todo ese andar por el desierto, aún era pecaminosa y no obedecía a Dios. Por eso es que vemos en Deuteronomio que antes de entrar a Canaán, también se les hace como un recordatorio nuevamente de la ley. De hecho, Deuteronomio es eso, o sea, volver otra vez a recordar esa ley que fue dada desde el monte Sinaí, y toda esa generación que iba a entrar a Canaán se le volvió otra vez a recordar todo lo que era la ley. Dice, los israelitas no habían cambiado, seguían siendo rebeldes y obstinados.
Las únicas excepciones fueron, por supuesto, Josué y Caleb, que demostraron su fe y recibieron el privilegio de conquistar y poseer la tierra. Mire, lo peor que puede suceder a alguien es llegar a la fe cristiana y no nacer de nuevo, sino convertirse en un hipócrita. Eso es lo peor que puede pasar. ¿Qué es convertirse en un hipócrita? Llegar al cristianismo, no haberme arrepentido de mis pecados, seguir con las mismas conductas pecaminosas, deleitándome en él, pero aparentando ser un religioso. Lo peor es ser un hipócrita. O sea, aparentar mientras yo no he nacido de nuevo, mientras mi corazón sigue siendo duro y pecaminoso. Por eso, lo que uno tiene que hacer es estarse examinando. ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? ¿Quién soy yo en el silencio? ¿Quién soy yo cuando me acuesto? Mis pensamientos al acostarme, mis pensamientos al levantarme. ¿Quién soy realmente yo? Porque la hipocresía es un pecado muy grande. Y la hipocresía es aparentar. Y todos podemos pasar por eso. Pero un verdadero creyente le va a doler su pecado. Va a querer quitárselo de encima. ¿Sí? Va a clamar por misericordia. Daniel Espinosa dice acerca de eso, un pastor de la iglesia a la que íbamos dijo que Dios aborrecía lo tibio, es decir, o somos del mundo o somos de Cristo. Sí, realmente la Biblia nunca muestra un cristiano mundano, o sea, esa característica no existe en la palabra. O usted es cristiano o es del mundo. Que hay personas que pueden estar dentro de la iglesia y aparenten ser de la iglesia y pueden llegar hasta tener ministerios y en el momento apostatan de la fe es porque nunca pertenecieron al pueblo de Dios. Que un hijo de Dios puede pecar, sí, lo hemos dicho muchas veces, pero le va a doler hasta lo más profundo de su corazón y va a querer venir a Cristo y a clamar y clamar por misericordia. ¿Alguien quiere decir algo? Entonces aquí lo que se está haciendo es un llamado al arrepentimiento. ¿Alguien quiere hacer un aporte con respecto a eso? Estamos hablando sobre poquitos versículos, de hecho estos van a ser los últimos dos. Yo les dije que íbamos como a recortar el tiempo más o menos entre 45 y una hora con el fin que sea pues más nutritivo y se pueda meditar y también para muchas personas pueda ser mucho más cómodo. ¿Alguien quiere decir algo adicional antes de que leamos estos dos versículos? Listo, versículo 18 y 19 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Es importante tener presente estos dos últimos versículos porque nos va a servir para poder comprender claramente Hebreos capítulo 4, porque en Hebreos capítulo 4 sigue en línea con esta ilustración de Israel en el desierto, entrando al reposo que es Canaán. Hay que entender que aquí el reposo es Canaán y Hebreos 4 nos lleva a entender que nuestro reposo es Cristo, porque este reposo no cumplió la satisfacción completa. Por tal motivo, este reposo en Canaán tipificaba a un reposo mayor y nuestro reposo está en Cristo. Y esto también es lo que Pablo quería hablar a los judíos que estaban leyendo su carta. Realmente el pueblo llegó a Canaán y fue la tierra prometida, donde descansó y tuvo una tierra solamente para ellos, pero aún no habían reposado de sus obras. Quiere decir que eso apuntaba a un reposo mayor y ese reposo vendría en Cristo, porque es que nuestro reposo y nuestro descanso está en Cristo. Mientras aquellas personas que murieron en el desierto, que fueron desobedientes, que fueron testarudos, que fueron incrédulos, murieron en el desierto porque fueron desobedientes. Y Dios mismo les dijo: ustedes no entrarán en mi reposo por incrédulos. Y eso también da a tipificar muchas cosas. Y es que muchas personas no van a entrar al reposo de Dios, a esa parte de la eternidad. No entran a Cristo por causa de la incredulidad, por causa de no creer en Cristo, por causa de no tener la fe verdadera, porque hay una fe falsa. Pero la fe verdadera es del corazón. Hay una fe falsa que puede ser solamente un asentimiento intelectual, que yo diga, sí, yo estoy de acuerdo con la palabra, claro, yo estoy de acuerdo con esos versículos, sí, yo estoy de acuerdo que Jesús es mi Salvador, claro, yo estoy de acuerdo con el infierno, pero solamente sea de acá, mientras que la fe salvador y la fe verdadera nace desde el corazón, hace parte de todo el ser del creyente. Hay muchas personas
que pueden tener una fe de solamente asentimiento intelectual, pero no es la fe salvadora. Pueden estar de acuerdo con muchas cosas de la palabra, pueden estar de acuerdo casi con todo lo que un verdadero creyente está de acuerdo, pero no lo vive y no lo cree de corazón. Esa no es la fe salvadora. Y ese es el problema. La incredulidad es algo porque es que no se cree desde el corazón. La fe es desde el corazón y la fe es un don de Dios. ¿Sí? Yo no produzco fe. Y es algo que por eso es necesario yo estarme examinando si de verdad yo creo con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, realmente quién es mi Señor y yo vivo para Él. Entonces dice, a aquellos incrédulos, se les dijo, no van a entrar en mi reposo. Probablemente de muchos de aquellos eran personas muy religiosas. Es que quien dice que es aquellas personas que murieron en el desierto probablemente eran personas que tenían un entendimiento de la historia, tenían un entendimiento religioso, pero eran incrédulas, no le creían a Dios. Por tal motivo esa generación también murió en el desierto. Calvino dice, la incredulidad pues que ellos mostraron desde el principio impidió que disfrutaran de la bondad divina, porque el desprecio de su palabra los conduciría siempre a pecar. Y como por su incredulidad merecieron desde el principio el que Dios los privara del descanso prometido, así cualquier pecado que ellos después cometían partía del mismo origen, porque no creían lo que Dios les iba a dar. Todo el tiempo estaban cuestionando a Dios, todo el tiempo estaban cuestionando a Moisés, todo el tiempo querían volver a Egipto. No creían lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y finalizo con esto, para que también me puedan comentar también, o hacer algunos aportes. Kistemaker dice, para terminar, el escritor manifiesta que los israelitas rebeldes, en un ejemplo que no requiere imitación, debían perecer en el desierto a causa de su incredulidad, que es el pecado de desafiar abiertamente a Dios, negándose a creer y exhibiendo desobediencia, porque la incredulidad es desobediencia, no creer lo que Dios nos enseña. La incredulidad es la raíz del pecado, de provocar a Dios. La incredulidad le roba a Dios su gloria y le roba al incrédulo el privilegio de la bendición de Dios. Debido a que la incredulidad al hombre rebelde se le niega la entrada al reposo que Dios tiene provisto para los miembros de su casa. Entonces, la incredulidad es un pecado que puede aún estar dentro de muchas personas, dentro de una congregación. Como les digo, hay muchas personas que pueden tener un asentimiento intelectual, pero no creerlo ni vivirlo. Y como ya se permite de todo en la iglesia, ¿cierto? Ya cualquier persona, ya ser cristiano ya es un nombre famoso, ¿cierto? Cualquiera se puede llamar cristiano hoy en día. Y puede estar dentro de una congregación y pueden estar ahí, pero personas que no han nacido de nuevo. Y tampoco se les predica del pecado, se les predica del infierno. O sea, van a estar ahí asistiendo a una congregación y directamente al infierno. Hay ciertas congregaciones donde nunca se le amonesta a la gente, donde nunca se les habla del pecado, donde cada vez que congregan ignoran su pecado, esas personas van a estar ahí. Yo no sé por qué hoy en día las personas creen que con solamente congregarse ya son salvas. No necesariamente. Y por eso la necesidad de estar llamando a las personas que vengan a Cristo, que de verdad se arrepientan de corazón. Y yo sé que mucho carismático escucharía este mensaje que yo le digo y se aterrarían, porque casi que es un hecho que usted entre a una congregación, realice una oración de fe y usted ya casi que inmediatamente es salvo. O sea, se está engañando a la gente. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Paul Washer. ¿Cuántas personas van a ir al infierno e hicieron la oración de fe? O esta que llama oración del pecador. Montones. Porque es un engaño. A la gente se le está diciendo, usted salva, acá y que estamos haciendo como los católicos. Listo, la oración, listo, salvo. Ahora, listo, salvo. O sea, los enviamos directamente al cielo y las personas siguen común y corriente siendo protestantes y viviendo su vida como pecadores. Entonces, ¿cuántas personas que han hecho esta oración del pecador van directamente al infierno? ¿Cuántas personas que se congregan en iglesias protestantes también van a ir directamente al infierno? Que el fenómeno de las mega iglesias, esto es lo que muestra. ¿Cuántas personas llenan iglesias de una forma religiosa y creen que son salvas y están engañadas
Por eso Jesús dijo, al final del tiempo, muchas personas dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, y Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso también habla del camino estrecho y el camino angosto. Muchos son los que andan por el camino angosto, pero pocos son los que pasan por el camino estrecho. Y ahí es donde nosotros también tenemos que analizarnos, porque es que el cristianismo es algo serio. Y hoy en día, cada vez más, el cristianismo lo suaviza. Y por eso es que estamos viendo lo que yo siempre les digo, hay mucha apostasía. Estamos en una generación donde el evangelio y la iglesia cristiana está mal. O sea, bien no está, a pesar de que veamos tanta gente llenando los templos. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a esto que acaba de decir? Voy a hacer un aporte de estos versículos finales que era como una amonestación antes de entrar al capítulo 4 para hablar del reposo. Pablo está enfocándose a judíos y él está dando a entender que ese reposo de Canaán apuntaba a un mayor reposo, a una realidad mayor, que es Cristo, y lo vamos a analizar dentro de 8 días. Esperemos que Sebastián escriba. No sé si alguien quiere decir algo adicional para que aprovechemos estos versículos y meditemos sobre estos versículos que estuvimos leyendo. Bueno, Sebastián dice que piensa de aquellos que dicen que la reforma no llegó a América Latina, no, porque es que en América Latina nunca ha tenido una reforma realmente, ¿cierto? Reforma en Europa, reforma en Inglaterra, ¿cierto? Sabemos que, ¿por qué reforma en Europa? Porque Europa, pues lo que había era catolicismo, los reyes eran católicos, iglesias católicas había por todos lados. En ese tiempo de la reforma, apenas lo que era América Latina todavía estaba en esas religiones paganas donde sacrificaban humanos a los ídolos, donde sacrificaban y creían en esas deidades de la naturaleza, ¿cierto? Lo que nosotros vemos en los mayas, en los incas, todo eso que sacrificaban humanos. Y también vemos en Norteamérica, también había mucho pues, de estas tribus indias. ¿Qué fue lo que pasó? Que realmente la reforma estuvo en Europa. Y en algún momento también llegó a Inglaterra cuando la iglesia católica de Inglaterra se separó de Roma y los protestantes en Inglaterra lo que quisieron era tratar de reformar la iglesia anglicana. Muchos de estos anglicanos realmente sí eran serios, de hecho hoy en día hay muchos anglicanos reformados, pero realmente la iglesia anglicana siguió con muchas costumbres católicas, por eso es que muchos de estos puritanos se fueron directamente a Estados Unidos, y esto se llama la historia del barco, que se llama Mayflower, cómo estas comunidades puritanas empezaron a establecerse en diferentes lugares de lo que llamaban Nueva Inglaterra, y ahí es donde ellos traían todo ese legado de la reforma, y ahí Estados Unidos tiene sus inicios en iglesias puritanas, ¿cierto? Y cristianismo que venía de la reforma de Europa, mientras que América Latina lo que tuvo fue catolicismo por todos lados. Aquí vinieron los españoles, vinieron los portugueses a Brasil y en otros lugares ahí, y llenaron fue esto de catolicismo, y realmente pues Latinoamérica nunca ha vivido una reforma, apenas es que, y lo primero que llegó después fue el carismatismo, llegó el pentecostalismo, y eso se pasó por todos lados, y hasta los barrios, digamos así, hasta los pueblos más escondidos de Latinoamérica hay una iglesia carismática pentecostal, mientras que la reforma avanza mucho más lento, y apenas es que está llegando el entendimiento de iglesias bíblicas. Hay todavía mucho evangelio tergiversado en Latinoamérica, y en Europa están echando para atrás también. Sí, o sea, es algo que está viviendo, pero va avanzando poco a poco y se está haciendo un llamado a volver a las escrituras. Gerson dice, pastor, entonces se podría decir que lo que pasó con Eva y Adán se podría decir que fue incredulidad, ya que fueron persuadidos por la serpiente porque no le creyeron a Dios completamente. Sí, hay que entender que el pecado de Adán y Eva fue el mismo pecado de Satanás. Sí, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Que quiso ser como Dios. ¿Cómo fue la forma que Lucifer tentó a Adán y Eva? Les dijo que serían como dioses. Fue el mismo pecado. Sí, el pecado era que querían ser ellos amos y señores de su vida. No querían depender de Dios. No querían sujetarse a Dios. Y ese fue un pecado en dolor, más bien como de autosuficiencia, en donde ellos no querían sujetarse a Dios ni depender a Dios,
sino antes, al contrario, depender para ellos mismos. ¿Cuál fue el pecado que quiso de Lucifer? Que quiso ser como Dios, quiso sentarse en lugar de Dios. ¿Y cómo fue la forma que Lucifer tentó a Adán y Eva? De la misma forma, ¿cierto? Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y ese fue el pecado también de ellos. Un pecado de rebeldía. Sí, ese fue el primer pecado. Y por causa de Adán y Eva pecar, sabemos que todos pecamos en Adán. Realmente todos pecamos en Adán. Y por tal motivo la muerte entró al mundo y todos nacemos condenados a morir. Y eso es lo que llama el pecado original. O sea, nosotros somos pecadores y culpables. Nosotros somos culpables ante el tribunal divino. Ese es el pecado original. El pecado original no solamente es que nacemos pecadores. El pecado original es que somos pecadores y somos culpables ante Dios. Y solamente es por medio de Cristo que la justicia de Cristo es imputada sobre nosotros. ¿Sí? Pastor Carlos, ¿puede decir que el principal pecado del hombre o el origen del pecado es la incredulidad? Podríamos decirlo que el pecado es la rebeldía, ¿cierto? El pecado es la rebeldía y no estar obedientes también, ¿cierto? A Dios, porque como les digo, ellos querían ser autosuficientes, no querían depender de Dios. Adán y Eva no querían, ese fue el pecado, ¿cierto? Satanás los influyó con el fin que no dependieran de Dios ni se sujetaran a lo que Dios les había dicho y los engañó, porque Satanás lo que dijo fue con que Dios os ha dicho, ¿sí? Ajá, lo que dice Jorge Aguilar es muy cierto. Veo que el pecado deja de lado a Dios, no creen en Él y su palabra, por lo tanto, no obedecen sus mandamientos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. De hecho, muchos dicen que el Evangelio y la prosperidad es ese pecado también, ¿sí? Porque el Evangelio y la prosperidad y este movimiento de la palabra de fe, lo que llevan a decir a las personas es que sean como una especie de semidioses. Usted estar decretando, usted estar declarando, usted estar creyendo que tiene un poder interno con que puede hacer que todas las cosas sucedan. Usted cree un semidios y no depender de la soberanía ni de la voluntad divina. Y eso es lo que el hombre quiere. O sea, el hombre no quiere sujetarse a Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios. El hombre no quiere depender de Dios. El hombre no quiere las leyes de Dios. El hombre quiere vivir para sí. Ser su propio amo y señor. Cuando el hombre fue creado para depender de Dios y encontrar su propósito, encontrar su satisfacción, encontrar su éxito solamente viviendo para Dios. Realmente la libertad del hombre está en obedecer a Dios. El hombre no fue creado para ser libre del pecado y vivir como quiere. La libertad del hombre es libertado del pecado para sujetarse a Cristo. Nuestra verdadera libertad está en sujetarnos en Cristo, porque el hombre solamente puede encontrar su realidad ahí. Pero aún el hombre siempre quiere es vivir para sí, ser autosuficiente y no depender de Dios. Creer su propio amo y señor, creerse su propio Dios. Y lo que está haciendo hoy en día la humanidad es crear sus propias reglas, ir en contra de la verdad, no creer en las cosas de Dios. Y eso hacia dónde va la humanidad. ¿Listo? ¿Alguien más quiere decir algo? Pastor, Bueno. sí sería, Sí. valga la oportunidad para que fortalecer un poco más el tema del libre albedrío que hablábamos hoy, ¿cierto? Entonces, como tratar de correlacionar lo que usted está diciendo con el tema del libre albedrío, por favor. Sí, hay que entender que, o sea, yo siempre les digo, una cosa es el libre albedrío, otra cosa es la responsabilidad moral. Libre albedrío nomás lo tuvo Adán y Eva, digámoslo de alguna forma. Libre albedrío nomás lo tuvo Adán y Eva, ¿cierto? Ellos fueron los únicos que tenían la capacidad de elegir entre obedecer a Dios y no obedecer a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, todos sus descendientes nacieron esclavos del pecado, o sea, su voluntad está esclava del pecado. No obstante, el hombre tiene una responsabilidad moral ante Dios. ¿Cuál es la responsabilidad moral? Tanto los seres humanos como los ángeles son agentes morales. O sea, no, yo tomo decisiones todos los días. Yo tomo decisiones todos los días. Yo decido qué voy a comer, qué voy a vestir, voy a hacer esto y aquello. Pero el problema es que hay veces se confunde la responsabilidad moral con el libre albedrío. Libre albedrío ya no hay. Libre albedrío solamente Adán y Eva. ¿Qué quiere decir con la responsabilidad moral? Que yo tomo decisiones, pero todas mis decisiones están influenciadas por el pecado, porque es que yo no es que me convierta a un pecador,
Yo soy un pecador desde nacimiento. Por tal motivo, todo lo que yo hago en sí tiene una influencia del pecado. Mis decisiones están influenciadas por pecado en sí. Aún cualquier cosa que yo haga, pues yo diga, esta es una decisión para Dios y esto va a ser algo sorprendente para Dios, en sí tiene una raíz de pecado y esa obra es como un trapo de inmundicia para Dios. Como lo hablaba ahorita, yo no tengo la capacidad de ablandar mi corazón. Lo que yo sí tengo la capacidad es de endurecerlo cada vez más. Yo no tengo la capacidad de elegir por Dios. ¿Sí? Yo antes, mi naturaleza pecaminosa me lleva a elegir en contra de Dios. Por tal motivo, solamente es Dios el que puede darme vida y me puede dar un principio de vida para que yo pueda buscarlo. Solamente es Dios que a través de su gracia ablanda mi corazón para que yo pueda buscarlo. Pero es que yo no tengo la capacidad de buscar a Dios. Se llama la depravación total y la inhabilidad total. Yo no tengo cómo buscar a Dios. Solamente por eso es que la Biblia dice que yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Yo por naturaleza soy hijo de ira. Yo por naturaleza soy hijo de perdición. A no ser que por la gracia divina Dios viene y me alcanza y me da vida. Cuando algo está muerto, no es capaz de producir vida. Yo estoy muerto en pecado. Yo no tengo cómo producir vida en mí. Solamente es que Dios obre en mí y me haga nacer de nuevo. Yo no nazco de nuevo por mi propia fuerza. El nacer de nuevo es una obra divina. ¿Sí? Y yo tengo responsabilidad moral ante Dios. Y yo tomo decisiones. Y yo como creyente digo con esa responsabilidad moral. ¿Sí? De elegir las cosas. Pero que yo diga que yo soy capaz de elegir por un bien superior. O que yo soy capaz de elegir a Dios por mi propia cuenta, ¿no? Porque mi voluntad es esclava del pecado y por lo general yo siempre elijo lo que este mundo me da, pero elegir un bien superior no, solamente es Dios que viene, me abre el entendimiento y me lleva a Él. Es la única forma, por eso la salvación es 100% de Dios. No, la salvación no es cooperativa, no es que Dios haga algo y yo hago otro poquitico. Alguien en estos días publicó alguien en Facebook que estabas hablando con una persona y él le dijo, no, es que yo creo que la salvación es 100% de Dios y que inmediatamente alguien le dijo, es que usted es calvinista. Y yo le dije, pues, usted lo que define es eso. Yo digo que la salvación es 100% de Dios porque eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Que por lo general las personas siempre lo dirigen de esa forma, pero la salvación es 100% de Dios, hermano. Porque es que yo estoy muerto. O sea, cuando algo está muerto, no produce vida. Lo podemos entender con la vida, con la muerte de Lázaro, ¿sí? Lázaro estaba muerto. Cuando una persona está muerta, ¿qué pasa? Está muerta. No tiene capacidad de producir vida en sí. Lázaro estaba muerto, todas las personas estaban endechadas, ¿cierto? Estaban llorando, estaban ahí clamando, y llegó Jesús y le dijo, Lázaro, sal fuera. Es lo mismo que sucede con el creyente. Nuestro Señor Jesús nos llama e inmediatamente hay vida en nosotros. Lázaro hizo algo para volver a la vida, nada. Por eso es que el milagro más grande es la salvación. Así como Dios dijo en el principio, hágase la luz, es cuando Dios hace de la vida del creyente una persona muerta en sus delitos y pecados, y Dios lo que hace es luz. Yo produzco algo como Lázaro, no, fue Dios el que me llamó. Lo mismo con Pablo. Pablo iba camino a Damasco y Pablo estaba pensando en coger cristianos y llevárselos para la cárcel, y Dios mismo y Jesús mismo se le apareció. ¿Sí? Daniela. Pastor, una pregunta, o sea, digamos entonces una persona, digamos Dios escoge a una persona, ¿sí? Y esa persona puede con su parte moral tener incredulidad, o sea, y rechazarlo. Ya. Si es un verdadero creyente, los verdaderos creyentes pueden pasar por momentos de duda, pero no perseverar en ella. ¿Sí? Los verdaderos creyentes pueden pasar momentos de duda al inicio, ¿cierto? Y en ciertos lugares, pero cuando perseveran en ese lugar, en esa incredulidad, probablemente podríamos decir que nunca nació de nuevo. Porque por lo general el creyente puede pasar momentos de duda y todo eso, pero siempre va a afirmarse y va a tener esa seguridad de la fe que está en él, porque esa también es la obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que da testimonio a mi corazón. Y yo voy creciendo, y a medida que yo voy exponiendo la palabra, que yo voy orando, el creyente va creciendo en esa seguridad de la fe. Es que la seguridad de la fe también hace parte del creyente.
Pero esa seguridad de la fe va siendo cada vez más real en mi corazón a medida que yo voy avanzando en el cristianismo. Pero que un creyente puede pasar momentos de duda, sí. El problema es perseverar en ellos. Cuando un creyente persevera en la duda y la duda hace parte de él, probablemente podemos decir que nunca ha nacido de nuevo. ¿Sí? Pero que los creyentes pueden pasar por momentos de dudar ciertas cosas, sí. Sí puede pasar, pero no hace parte de su constante vivir. ¿Listo? Jorge dice, Román, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia, ¿sí? Yo no produzco libertad en mí mismo, es Dios el que me libera, es Dios el que me coloca ese principio de vida. Esa ha sido siempre la discusión a lo largo de la historia, los que creen que uno coopera para la salvación, ¿sí? Y aquellos que creemos que la salvación es 100% de Dios, porque si yo colocara por obras, porque yo estoy colocando algo de mí, pero la salvación es completamente un obrar de Dios, porque si la salvación dependiera de mí, así fuera un 1%, la estaría perdiendo todo el tiempo, porque es que un creyente sigue teniendo un remanente de pecado en su vida, y todas las personas se levantarían todos los días pensando, perdí la salvación, ¿será que esta mañana yo sí tengo la salvación? No, mi seguridad está en Cristo. Él cumple las exigencias divinas y yo estoy seguro de mi salvación. El creyente es seguro de su salvación porque su salvación está en Cristo. Si la salvación fuera parte de mi fuerza o estuviera en mis manos, o sea, realmente yo la seguiría, la perdería, hermanos, porque es que uno, a pesar de ser creyente, uno peca. Hay pecados, uno miente, hay veces tiene pensamientos que no agradan a Dios, hay veces habla y uno va en ese camino de santificación. ¿Sí? Todavía hay un remanente de pecado en el creyente. Entonces, como la pregunta es, aquellos que pierden la salvación, entonces, ¿qué pecado los llevó a perder la salvación? ¿O es que Dios deja obras inconclusas? No. Dios lo que inició va a perseverar. Realmente, la perseverancia del creyente no es porque el creyente sea muy bueno para perseverar, sino porque es Dios el que persevera en el creyente. Dios disciplina a sus hijos. Dios va moldeando y cumpliendo su propósito en sus hijos. Dios va direccionando a sus hijos y los va guiando providencialmente por este camino de la vida. Y también los va disciplinando, los va direccionando, les va dando de sus promesas y Dios va formando a sus hijos aquí en este planeta Tierra también y los va madurando. Y un creyente, por lo general, tiene que ser una persona que vaya avanzando en la piedad. ¿Listo? ¿Preguntas? Por ahí vi que alguien iba a decir algo. Si tienen una pregunta adicional, o oramos. Ya me dirán. Si quieren alguien quiere decir algo más, y me dice. ¿Ninguno? Listo. Sebastián, bueno, la pregunta de Sebastián ya la tenía que hacer. Aquellos que dicen que la reforma, sí, ya la de Sebastián ya la respondimos hace rato. Realmente, pues, apenas Latinoamérica está ingresando a algo que podemos llamar la reforma, ¿cierto? Apenas, realmente es muy nuevo. Y es un llamado a volver a las Escrituras. Listo, entonces vamos ahora. Padre, gracias por este tiempo que nos permitiste pasar, Señor, al estudiar estos últimos versículos de Hebreos capítulo 3. Ayúdanos, Señor, a escuchar también esa amonestación, a no ser, Señor, testarudos, a no ser de un corazón duro, que no vengamos a ti, Señor, ni clamemos por arrepentimiento. Danos, Señor, ese don de podernos arrepentirnos, Señor, de poder ser conscientes de los pecados de nuestro corazón y poder ir a ti. Ablanda nuestro corazón, porque antes en nosotros, Señor, está el endurecernos cada vez más en pecado, pero solamente es el obrar tuyo, Señor, que ablanda, Señor, que quebranta ese corazón duro por el pecado para que podamos ser sensibles, Señor, a las maravillas y a la grandeza, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a ser personas piadosas, que podamos vivir, Señor, para glorificarte y exaltarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga.
y dentro de 8 días iniciamos con el capítulo 4 de Hebreos.